Hola mis hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes, poder llegar hasta su hogar a través de esta lección y compartir con ustedes el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En cuanto a esta serie que hemos estado estudiando, manejando con precisión la palabra de Dios, así que pues es mi oración de que estas lecciones que hemos considerado hasta este momento hayan sido de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Créanme lo que les amo en el Señor y deseo lo mejor para ustedes. Deseo que todos nos mantengamos en la palabra de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, practicando lo que Dios nos enseña, para que podamos crecer en ese conocimiento y que la honra y la gloria podamos dársela siempre a nuestro Padre Celestial. Imagínense, ya esta es la sexta lección que vamos a considerar de esta serie de Manejando con Precisión la Palabra. Así que pues espero en esta ocasión donde vamos a considerar el tema La Biblia es su mejor intérprete. Así que espero que sea también de mucho provecho para cada uno de ustedes. Les recuerdo una vez más, los lunes nuestro hermano Marlon expone su lección a las 7 p.m. Luego a las 8 p.m. hay una sesión de preguntas y respuestas. Así que le recordamos que si usted tiene alguna pregunta que desee que contestemos y si usted desea algún hermano en particular que la responda, pues háganoslo saber. Entre a la página La Luz en Mi Andar y déjenos ahí un mensaje para que podamos considerar la pregunta y contestarle a la luz de las Escrituras. Luego, pues los martes su servidor a las 7 comparte con ustedes una lección. Luego a las 8 nuestro hermano Javier nos trae una lección. Luego lo que es el jueves, nuestro hermano Rafael presenta su lección a las 7. Nuestro hermano Elio a las 8. Y luego nuestro hermano Chris a las 7 los viernes y nuestro hermano Jesús Conrado los viernes a las 8 p.m. Así que gracias a Dios que nuestros hermanos están dispuestos a compartir con nosotros de estas lecciones y pues el pueblo de Dios está siendo edificado en gran manera. Hemos observado cómo varios hermanos se han conectado y han considerado estas lecciones. Recuerde que estas predicaciones que se presentan no solamente están disponibles esos días, lo que es lunes, martes, jueves y viernes, sino que también están disponibles entrando a la página de La Luz en Mi Andar y también busque La Luz en Mi Andar en YouTube y ahí están todas las lecciones guardadas, así que usted puede entrar ahí. Si usted desea un estudio ahí completo de Filipenses, puede considerar todos los videos de nuestro hermano que nuestro hermano Marlon ha presentado, así que pues ahí hay mucho material para nuestro crecimiento espiritual. Recuerdo hace muchos años, cuando apenas comenzaba a salir el internet, hermanos, no había mucho material en español de la Iglesia de Cristo, pero ahora, gracias a la tecnología, hemos podido producir más material para su beneficio espiritual. Así que pues vamos a considerar entonces una vez más en esta sexta lección lo que es el tema de la Biblia es su mejor intérprete. Hay que siempre permitir que la Biblia nos diga qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a Dios en oración para que sea Dios quien guíe nuestro estudio en esta noche. Acompáñeme, por favor. Padre eterno, gracias te damos por la hermosa bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Padre bendito, por el ánimo que nos das para meditar en tus palabras, meditar en lo que tú deseas que aprendamos. Y ayúdanos, Padre bendito, mientras consideramos estos principios de interpretación bíblica. Ayúdanos para que los pongamos en práctica en nuestro diario vivir y que tengamos un respeto especial por tu palabra, una reverencia por tu palabra, que la consideremos cuidadosamente y que la manejemos con precisión siempre. Gracias por todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta noche. Bendíceles a cada uno de ellos y a todos los que nos acompañan en los demás días observando estas lecciones. Gracias, eterno Padre, por poder en su corazón estudiar tu palabra con ellos. Quédate con nosotros, perdona nuestras faltas, Padre eterno. Y una vez más, ayúdanos a ser más y más como tu Hijo Cristo Jesús. Y rogamos, eterno Padre, que si este es nuestro último día sobre la faz de la tierra, rogamos que el cielo sea nuestro hogar un día. Y es en el nombre precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien esperamos, en quien oramos. Amén.
Ok, hermanos, breve repaso de lo que hemos estado considerando hasta este momento. Hemos visto introducción y la importancia de la interpretación bíblica en nuestra primera lección. Luego, número 2, cuáles son los requisitos esenciales que un intérprete de las Escrituras debe tener. Lección número 3, consideramos ciertos factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras. Luego la lección número 4 y la número 5 trataron con el tema del contexto. Estudiamos cuáles son los diferentes contextos de la Biblia que se deben de considerar cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios. Luego consideramos en la lección número 5 los diferentes textos que han sido tomados fuera de contexto. Y bueno, pues en esta lección vamos a considerar, como ya he mencionado, la Biblia es su mejor intérprete. Así que pues, si usted me acompaña ahí a 2 de Pedro 1, 20 y 21, hemos hecho referencia a ese texto varias veces. Dice la Escritura, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos, siendo guiados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Note la primera parte, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no le puedo dar a la Escritura la interpretación que yo quiera. Lamentablemente eso lo hacen muchas personas que no tienen respeto alguno para con las Escrituras y que agarran cualquier texto de la Biblia y le atribuyen al texto una interpretación incorrecta. Y esto sucede cuando se practica la eisegesis. Acuérdese que eisegesis es atribuirle al texto un significado que el autor original no quiso comunicar. Usted y yo debemos de estar preocupados por siempre llevar a cabo una exégesis. Y una exégesis es extraer del texto o extraer del pasaje el significado original que el autor quiso comunicar. Entonces, ese debe ser nuestra tarea diligente cuando estudiamos la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que las Escrituras no son de interpretación privada. Si usted estudia el Antiguo Testamento y los grandes profetas como Amós, Ezequiel, Jeremías, cuando Dios les daba una profecía, cuando Dios les daba el mensaje, ellos no podían interpretarlo como ellos quisieran. No, Dios siempre se preocupó por proveerles a ellos la interpretación correcta de lo que significaba esa profecía para que la pudieran comunicar al pueblo. Así que usted y yo debemos de hacer, pues, siempre eso. Así que esforcémonos, hermanos, constantemente por permitir que la Biblia sea su mejor intérprete. Esto nos va a ayudar para que hablemos lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2.1, para que hablemos conforme a las palabras de Dios, 1 de Pedro 4 y versículo 11. Esto nos va a ayudar para poder predicar todo el consejo de Dios, Hechos 20 y versículo 27, y nos va a ayudar en gran manera a no torcer las Escrituras para nuestra propia destrucción. Entonces, tengamos en cuenta eso y permitamos que la Biblia sea su mejor intérprete. Me encantan las palabras del hermano D.R. Duncan. El hermano comentó lo siguiente acerca del tema la Biblia es su mejor intérprete. Dice el hermano, cito, la explicación del escritor es la mejor explicación que puedes encontrar. Él debe saber mejor que nadie el significado de lo que quiso transmitir por medio de la palabra. Si Él nos ha dicho lo que significa, entonces ahí es donde se acaba el problema. ¿Okay? Emmanuel significa Dios con nosotros. Rabí significa maestro. Así que termino ahí la cita. Y está en lo correcto. El autor es el que nos dice lo que significa el texto. Entonces, por ejemplo, pues como menciona aquí el ejemplo de nuestro hermano Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. Yo no puedo venir y decir, bueno, Emmanuel significa pórtico de Salomón. No, ¿por qué? Porque el autor ya me dijo lo que significa. Entonces yo debo conformarme con lo que el autor dice.
Entonces, y por eso mucho de lo que se enseña hoy en día incorrectamente se enseña porque no nos conformamos con la interpretación que el autor original nos está dando. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia, donde la Biblia es su mejor intérprete. Quiero mencionar brevemente algunos de ellos. Otros los vamos a ir viendo ya un poco más despacio. Por ejemplo, el primero, el que mencionaba Duncan, Mateo 1:23. Emmanuel significa Dios con nosotros. Mateo 1 y verso 23. Acuérdense que voy a mencionar un poco rápido estas citas, pero acuérdese, el bosquejo escrito en formato de Word y en PDF está disponible en la página regresandoalabiblia.com. Ahí hay una pestaña que dice La luz en mi andar. Ahí están todas las lecciones en PDF que usted puede, ¿verdad? Pues escuchar. Ahora, si lo está viendo esta lección en YouTube o después de que ya se transmitió la lección en otro día, bueno, póngale pausa y así pues puede escribir estas citas, ¿verdad? Así que Mateo 1:23, Emmanuel significa Dios con nosotros. Marcos 5:41, Talita Kumi significa niña, a ti te digo, levántate. Talita Kumi significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 15:22, Gólgota significa lugar de la calavera. El autor original nos está diciendo lo que significa. Así que eso es lo que debemos de comunicar. Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabactani. Significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego Juan 1:38, Rabí significa maestro. Juan 1:41, Mesías significa Cristo. Juan 9 y versículo 7, Siloé significa enviado. Hechos 4:36, Bernabé significa hijo de consolación. Y luego Hechos 9:36, Tabita significa Dorcas. Entonces, en cada uno de estos textos que he mencionado, el autor original provee la explicación de lo que significan esas palabras, esos términos. Así que pues necesitamos, ¿verdad? Pues tomar esa información y esa es la que vamos a comunicar al pueblo de Dios. Ahora, vamos a considerar algunos ejercicios donde encontramos, ¿verdad? Pues textos adicionales donde podemos ver este principio de que la Biblia es su mejor intérprete. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Apocalipsis 2 y versículo 1. Dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok, la pregunta es, el versículo 1 del capítulo 2 menciona 7 estrellas y menciona 7 candeleros. ¿Qué significan las 7 estrellas? ¿Y qué significan los 7 candeleros? Y no me sorprendería que existieran personas que han venido a ese texto y de repente comienzan a decir muchas cosas acerca de lo que pudiera significar 7 estrellas y 7 candeleros. Pero ¿se ha preguntado usted qué significan las 7 estrellas y los 7 candeleros? Ahora, aquí es donde viene el texto que le explica a usted lo que significan las 7 estrellas y los 7 candeleros. Aquí es el texto que le dice a usted la Biblia es su mejor intérprete. Note el capítulo 1 y versículo 20. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, lo dice aquí el texto, las 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si se fija cómo el contexto remoto, el versículo antes del capítulo 2, versículo 1, nos revela lo que significan las 7 estrellas y los 7 candeleros. Así que está hablando pues de 7 ángeles y 7 iglesias. Entonces, eso es lo que debemos de decir. Ahora, obviamente, pues pudiéramos decir, pues, ¿qué significan los 7 ángeles? Bueno, si definimos la palabra ángeles o angeloi, o en plural o ángel,
ángelos en singular, en el nominativo, pues obviamente puede denotar, ¿verdad? Pues ya sea ángeles que sirven a Dios, o también puede denotar lo que son, ¿verdad? Mensajeros. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 2 en adelante, se menciona el texto de Isaías 40, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, hablando de Juan el Bautista, Juan el que bautizaba. Entonces, la palabra ahí mensajero es ángelos, que básicamente denota un mensajero. Así que Juan el Bautista es descrito como un mensajero. Entonces, estos mensajeros pudieran ser ya sea ancianos de estas iglesias, o los evangelistas o predicadores de estas iglesias que se encontraban en Asia Menor, ¿verdad? Pero una vez más, regresando al punto, Apocalipsis 1:20 explica Apocalipsis 2:1 en cuanto a lo que significan estas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a Juan capítulo 1, y vamos a considerar la pregunta: ¿quién es el verbo en Juan 1 y versículo 1? ¿Quién es el verbo? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, ahí en Juan 1:1 no dice ahí el texto, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. Dice ahí que Jesús es el verbo en Juan capítulo 1. Pero si dejamos que la Biblia nos diga quién es el verbo, bueno, vamos a poder entenderlo. Note ahora el capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Entonces, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, este verbo fue hecho carne. Este verbo es Cristo Jesús, nacido, ¿verdad? Pues de una mujer, Mateo 1:21. Nacido, ¿verdad? Pues como dice el texto de Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, Cristo fue hecho hombre, la deidad fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Y este verbo que se menciona aquí, que la palabra griega es logos, palabra, es referencia a Jesucristo. En otros textos, como por ejemplo Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, y Apocalipsis 19:13 nos enseña de que el verbo pues es referencia a Cristo también, ¿verdad? Así que pues la Biblia es su mejor intérprete. Ahora vamos a Juan 11, Juan capítulo 11 y versículo 11. Dice Juan 11:11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Note, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos entendieron que Lázaro estaba dormido literalmente, así como cuando nosotros dormimos en la noche. Ellos pensaron que estaba dormido, mientras que Jesús se estaba refiriendo a algo diferente. Y noten cómo el mismo contexto inmediato, el capítulo 11, versículo 14 ahora. 11:14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces, cuando Jesús habla de dormir en el 11:11, 11:14 explica a qué se refiere, y se refiere a que Lázaro estaba muerto. Y a través del Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 7:60, cuando mataron a Esteban, Esteban durmió, es decir, murió. Primera de Corintios 15:6, Jesús se apareció a muchos testigos, muchos de los cuales, dice Pablo, ya habían dormido, es decir, estaban muertos. Y luego Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 15, menciona la frase o la palabra dormir, 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 aproximadamente 3 veces, en referencia a los que han muerto, o sea, a los que están muertos físicamente hablando, donde el espíritu sale del cuerpo. Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, la Biblia misma nos explica que dormir significa estar muerto, ¿verdad? Ahora, vamos a Tito 1:6. Tito capítulo 1 y versículo 6. Aquí encontramos los requisitos que
Pablo da para los ancianos que desean servir a la iglesia como obispos, pastores o ancianos, que son tres términos en el Nuevo Testamento que se refieren a lo mismo: pastores, obispos y ancianos. Pastores, poimen; obispos, episcopos; y ancianos, presbúteros. Esos tres nombres se escriben diferentes, pero tratan con el mismo oficio del anciano en la iglesia. Los requisitos para los ancianos se encuentran en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, 5 al 9 y 1 de Pedro 5, 1 al 4. Ahí están los requisitos para los ancianos. Uno de esos requisitos, según capítulo 1, versículo 6 de Tito, es que debe tener hijos creyentes. Ahora, ¿qué significa hijos creyentes? Algunos han sugerido que un hermano en Cristo, varón, puede servir como anciano aunque no tenga todos sus hijos, aunque todos sus hijos no hayan obedecido el evangelio, es decir, no sean cristianos. Si uno de sus hijos ha obedecido el evangelio y los otros 3, 4 o 2 o 1, pues no ha obedecido el evangelio, no hay problema. Por lo menos tiene pues a uno. Y aparte de esto, hijos creyentes significa que creen en Dios, es todo. O sea, que aceptan y creen en Dios, no son ateos, pero el texto no está hablando de eso. Quiero que me acompañe a 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 1. 1 de Timoteo 6 y verso 1. Nota lo que dice el apóstol Pablo aquí en este texto. Es más, vamos al versículo 2, perdón. 1 Timoteo 6, 2 dice: y los que tienen amos creyentes, note, amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si se fija, 1 de Timoteo 6:2, Pablo aclara lo que significa la palabra creyentes. Se está refiriendo a hermanos en Cristo. Se está refiriendo a personas que han obedecido el evangelio de Cristo. Se está refiriendo a personas bautizadas. Así que el requisito de tener hijos creyentes significa que tenga hijos que son cristianos. Y no está hablando nomás de uno, sino que todos sus hijos deben de ser cristianos, ¿verdad? En realidad, hermanos, existe algo triste hoy en día, donde algunos predicadores están enseñando de que los requisitos de los ancianos son opcionales. O sea, si los tiene, muy bien. Si no los tiene, no hay problema. Son aproximadamente como 29, 30 requisitos, hermanos. Entonces dicen algunos, bueno, si tiene 20, no hay problema, hay que ponerlo y que trabaje en los otros 10 mientras es anciano. Hermanos, la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Los requisitos están ahí para ser observados y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3. La palabra: es necesario que el obispo, es necesario que el anciano tenga estas cosas. Y la palabra necesario ahí en el griego denota eso, algo que tiene que tener el anciano. Le animo a que lea mi comentario de 1 de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, para que pueda leer una explicación exegética de lo que es ese texto ahí en 1 de Timoteo capítulo 3 y también la de 1 de Timoteo 6, 2. Así que 1 de Timoteo 6, 2 explica lo que es, ¿verdad? Pues Tito capítulo 1 y versículo 6, ¿verdad? Así que vamos al siguiente, y el siguiente está en 1 de Corintios 7 y versículo 12. 1 de Corintios capítulo 7 y versículo 12. Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Note la frase: y a los demás yo digo, no el Señor. Algunos han tomado este texto y luego le han hecho una eisegesis, es decir, le han atribuido a 1 de Corintios 7, versículo 12, una interpretación que el autor original no quiso comunicar. Muchos dicen, bueno, Pablo dice aquí, digo yo, no el Señor.
Así que Pablo simplemente está dando su opinión, simplemente su punto de vista, que es algo opcional, no es algo que tengamos que hacerlo, porque no lo dijo el Señor. Lo que dijo el Señor, eso sí es correcto. Lo que dijo Pablo en aspecto de opinión, eso en realidad pues no tiene mucho peso, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Hermanos, eso es falso. Lo que Pablo escribió, provenía del Señor. Lo que él dijo, él fue guiado por el Espíritu Santo. Y el hecho que haya dicho, digo yo, no el Señor, no significa de que lo que él estaba diciendo no era así. ¿Qué puede explicar? Dejemos que la Biblia sea su mejor intérprete. 1 Corintios 14:37. Nota lo que dice 1 Corintios 14:37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que lo que Pablo dijo en 1 Corintios 7:12, Pablo lo dijo como con autoridad apostólica, por autoridad que le fue dada por parte de Jesucristo. Así que si alguien quiere decir lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios 7:12 no tiene peso alguno, simplemente su opinión, están equivocados, ¿verdad? Y siempre que se tuerce la Biblia de esa manera, hermano, siempre es para justificar una práctica pecaminosa, ¿verdad? Pues en la vida de algunas personas, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, aquí mismo en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 20. Perdón. 1 Corintios 7:20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Este texto, hermanos, cómo ha sido torcido por muchos predicadores y hermanos que quieren justificar el pecado. Dicen los hermanos, ¿verdad?, que especialmente aquellos que se encuentran en la práctica del pecado antes de venir a Cristo, se quedan de esa manera. Los que antes de venir a Cristo practicaban el adulterio y la fornicación y muchos otros pecados más, toman ese texto para argumentar y decir, bueno, pues en este estado yo vine al Señor, en el estado de adulterio, entonces pues dice el texto que yo puedo quedarme en ese estado. Bueno, pues yo vine en el estado al Señor, dicen algunos, vine como homosexual, entonces pues el texto aquí me está diciendo que yo puedo permanecer en ese estado. El texto, hermanos, no está hablando de eso. Pablo no está diciendo que las prácticas pecaminosas que los inconversos practicaban antes de venir a Cristo pueden seguir después de venir a Cristo, porque pues después de todo, Pablo dice claramente, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pero si leemos versículos 21 en adelante, Pablo nos da la respuesta. La Biblia es su mejor intérprete. Note de qué estaba hablando Pablo. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo. Dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, y si seguimos leyendo el contexto, entonces Pablo está hablando de esto. Si viniste siendo esclavo al Señor, entonces no hay problema. Si viniste siendo gentil al Señor, no tienes que convertirte en judío. Entonces, a eso se está refiriendo Pablo. No se está refiriendo a permanecer en prácticas pecaminosas que antes de la conversión se practicaban. Este texto, hermanos, no está enfatizando eso, pero lamentablemente algunos están utilizando ese texto para decirle a la gente que pueden quedar en ese estado, ¿verdad? Usan el 20 y el 24. El 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pero hago un hincapié una vez más. Pablo no está hablando de permanecer en prácticas pecaminosas, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora quiero que me acompañen a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice el texto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nota el 19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay una doctrina que se comparte por algunos predicadores que dicen que Cristo fue al infierno y le predicó a las personas que estaban ahí en el infierno. Fue y les predicó a esas personas. En realidad, Cristo, cuando murió, fue al infierno a predicarle a las personas que estaban ahí. En cierta ocasión, un hermano estaba predicando eso, que Cristo fue a predicar al infierno. Ahora, se le acercó otro predicador y le hizo la pregunta: hermano, ¿y qué fue Cristo a predicarle a estas personas? Oh, Cristo fue a decirle a esas personas que estaban en el infierno. Póngase a pensar en ello. Cristo fue a decirle a esas personas que estaban en el infierno. O sea, no se habían dado cuenta en la situación en la que estaban. Entonces, hermanos, esto no es correcto. Entonces, ¿qué significa esa frase? Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que encarcela o esclaviza a las personas? El pecado, hermanos. Juan 8:34, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para servirle, sois esclavos de aquel a quien servís, ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida? Entonces, el pecado es el que esclaviza a las personas. Por eso dijo Cristo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dejemos que la Biblia nos diga qué significa esta frase. Y ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 1, note lo que significa esto. 1 de Pedro capítulo 1, y vamos a leer versículos 10 al 12. Dice el texto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Note, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, subraya esta frase, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estuvo en Noé en los días en los cuales él predicaba a esas personas que se arrepintieran para que pudieran estar bien con Dios. Cuando les predicaba la predicación de arrepentimiento. Entonces, a eso se refiere el contexto. El texto no está diciendo que Cristo fue al infierno a predicarle a esas personas. En ninguna parte se menciona eso. Entonces, una vez más, hay que permitir que la palabra, una vez más, nos diga lo que en realidad significan estas cosas, ¿verdad? Cuando no hacemos una exégesis correcta, hermanos, entonces el resultado, ¿verdad? Pues es de que diferentes doctrinas erróneas, doctrinas incorrectas, se levantan y se presentan. Hermanos, observemos las implicaciones, hermanos. Como otros dicen, pues fue y les predicó las buenas nuevas al infierno. ¿No? Eso significa que la implicación, la deducción de eso es de que hay segundas oportunidades para los que no han obedecido el Evangelio, y eso es incorrecto. La Biblia no enseña segundas oportunidades después de la muerte. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10 dice claramente las siguientes palabras. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Subraya esta frase: mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que no hay segundas oportunidades. Entonces los que enseñan pues que Cristo fue y le predicó al infierno, fue al Hades a predicarle a las personas allá, una vez más están enseñando pues algo que la Biblia no enseña
en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, ahora veamos uno más, bueno, por lo menos dos más. En Marcos 16:16 se habla acerca de lo que es, ¿verdad? Pues el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la pregunta es, el bautismo, palabra griega baptisma, para lo que es el sustantivo, ¿verdad? Bautismo. ¿Cómo se debe llevar a cabo el bautismo? ¿Se debe sumergir a la persona en agua o es solamente por aspersión o es simplemente derramando un chorrito de agua en la cabeza de la persona? ¿Cuál es el modo del bautismo? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Y la Biblia es su mejor intérprete. La palabra de Dios nos enseña claramente en pasajes como, por ejemplo, Romanos 6:4, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Note, sepultados. Colosenses capítulo 2 y versículo 12 también dice, ¿verdad?, que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces, el bautismo es una sepultura. Esto indica que la persona tiene que ser sumergida completamente en agua para poder cumplir con lo que es el propósito del bautismo o el modo del bautismo. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 8, 35 al 39. El etíope eunuco, vemos cómo Felipe le predicó el evangelio, 8:35 de Hechos, llegaron a cierta agua y luego el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego dice el texto, ¿verdad?, que Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego mandó parar el carro y ambos, note, descendieron hasta donde estaba el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Palabra griega que significa sumergir, introducir en el agua. Entonces le bautizó y luego ambos subieron del agua, descendieron al agua, subieron del agua. Entonces, una vez más, lo cual nos ayuda a entender de que el bautismo no es por aspersión, nomás darle un poquito de aspergir el agua, ¿verdad?, pues en la persona, o derramarle un chorrito de agua en la cabeza a la persona. La Biblia misma está diciendo que es una sepultura la que se lleva a cabo, ¿verdad?, pues en ese momento de lo que es el bautismo, ¿verdad? Así que pues hay que entender esto, ¿verdad? Y hay que permitir que la palabra de Dios nos dé la interpretación correcta de lo que en realidad Dios quiere que usted y yo conozcamos. Y finalmente, 2 de Timoteo 2:15, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Note, procura con diligencia. Esa frase, procura con diligencia, de la palabra griega spoudazo. Esta palabra, hermanos, ¿qué significa procurar con diligencia? Y bueno, el contexto remoto y la Biblia misma nos provee ilustraciones de lo que en realidad significa o conlleva procurar con diligencia. Y nos da el ejemplo del soldado, nos da el ejemplo del atleta y nos da el ejemplo de lo que es, ¿verdad?, pues el labrador. Entonces, cada uno de estas personas, lo que es el soldado, lo que es el atleta y lo que es el labrador, trabajan con diligencia, ponen todo su máximo empeño en las cosas que ellos hacen. Entonces, la Biblia misma nos provee las ilustraciones, nos provee, ¿verdad?, pues el significado de lo que en realidad significan esas cosas, ¿verdad? Así que pues hay que permitir que la palabra de Dios nos dé la interpretación correcta. En ocasión, imagínense, acudimos a diccionarios y es correcto hacer eso, aprendemos muchas cosas, pero en realidad, por ejemplo, la palabra necio o la palabra insensato, ¿qué significa? Si a usted le dijeran, ok, bíblicamente hablando, explíqueme lo que significa un necio, lo que significa un insensato. Si usted acude a las páginas de la Biblia, por ejemplo, si usted se va a Mateo 7, 24 al 28, ahí le dice a usted que un insensato, un necio, es aquella persona que no escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Es una persona que toma decisiones ilógicas, incorrectas. Eso es lo que es un insensato, un necio. No escucha la palabra de Dios, no la pone en práctica y toma decisiones insensatas, incorrectas. Luego me puedo ir a Salmo 14:1, Salmo 53:1. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Así que un necio también es aquella persona que no cree en la existencia de Dios.
Así que he permitido que la Biblia me diga a mí qué es lo que significa cierta palabra. Y analizándola y observando la manera de cómo se utiliza ahí en la Biblia, es como podemos aprender acerca de estas cosas. Así que, hermanos, una vez más les invito en el nombre del Señor a que permitamos que la Biblia sea su mejor intérprete. Analicemos cuidadosamente el texto, leamos cuidadosamente y observemos si ahí en el mismo texto hay ciertas cosas, ciertas palabras que podemos aprender, ciertos significados que el autor nos revela a nosotros, y para que de esta manera podamos explicar correctamente la palabra de Dios. Es un hermoso privilegio estudiar las Escrituras, aprender de ellas, analizar el texto sagrado y ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarme esta noche. Sé que son aproximadamente 40 minutos lo que ha durado este estudio, pero espero que haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Les pido que oren por su servidor y por los demás hermanos que estamos exponiendo la palabra de Dios, y también por todos los predicadores que se esfuerzan por predicar la sana doctrina para beneficio espiritual de la iglesia del Señor. Acompáñenme en esta oración. Padre eterno, gracias te damos por la bendición que nos diste de estudiar tu palabra en esta noche. Te doy gracias, eterno Padre, porque mis hermanos han estado atentos de esta lección. Bendíceles y que esta lección haya sido de gran provecho para cada uno de ellos. Bendícenos, Padre, para que podamos siempre estudiar tu palabra. Y gracias porque hasta este momento la hemos tenido, hemos sido guiados a través de ella. Ayúdanos a ser siempre hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te doy gracias, Cristo. Te doy gracias a ti, Padre, por Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Te doy gracias por ese sacrificio, y a través de ese sacrificio ahora tenemos la esperanza de vida eterna. Sabemos que cuando llegue el último día de nuestra vida, sabemos que iremos a un lugar mejor porque tú lo has prometido, por lo que te pedimos que nos ayudes para que continuemos viviendo una vida fiel delante de ti, y que tu palabra siempre nos guíe en este camino de oscuridad en este mundo, Padre. Te doy gracias una vez más por todo, y es en el nombre precioso de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Esté al pendiente de la lección de nuestro hermano Javier a las 8, y también las lecciones del jueves y del viernes. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo, fuerte abrazo, y pues que Dios nos dé las fuerzas para seguir adelante sirviéndole en su reino. Hasta la próxima.